Con apenas el 10% de participación y acordeón en mano, Morena se quedó con la Suprema Corte y con su nuevo Tribunal de Disciplina. Quienes llegaron, algunas viejas conocidas, como Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Y una afín a la 4T, que es el sexto indígena en llegar a la Corte, y los demás puros cuates de Andrés Manuel López Obrador. Además de sus perfiles, le vamos a poner un pequeño video de cada uno para que los conozca o los recuerde un poquito. Son los elegidos del acordeón, los jueces de la 4T. El INE validó la elección de la Suprema Corte a pesar de acreditar que en 818 casillas una misma persona votó varias veces. Había boletas planchadas que se incluyeron en pleno cómputo, otras con la misma caligrafía y votación exacta, que grupos armados se robaron los paquetes y los devolvieron con boletas adicionales, y que el 80% de los triunfos coinciden con los acordeones. Con el Consejo General dividido, se entregaron las constancias de mayoría a las nuevas ministras y ministros, y a Hugo Aguilar como próximo presidente del organismo a partir del 1 de septiembre y hasta 2027. Hasta ganó una persona que está en la cárcel. Desde el 6 de abril, la Fiscalía de Veracruz sostuvo pesquisas en contra de Héctor Ulises Orduña Hernández como probable responsable del delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, agravado. A pesar de ello, ninguna autoridad judicial ni electoral tomó cartas en el asunto y lo dejó competir para ser juez mixto federal. Y resulta que en la elección del 1 de junio ganó la contienda con 44,000 votos, pero el 8 de junio fue encarcelado y hasta el INE va a cancelar su triunfo. ¿Y los acordeones? Vamos a hablar de los acordeones. Aunque la propia presidenta Claudia Sheinbaum celebró el proceso como un éxito, la participación fue muy baja, aproximadamente 13%, y estuvo concentrada en los seguidores más fieles de Morena. Gracias a ello, el partido gobernante logró mantener casi un control absoluto sobre el Poder Judicial. Sin embargo, no todo transcurrió sin controversias. La distribución de acordeones, unas guías informativas con los nombres de los candidatos recomendados, fue una práctica generalizada presente en al menos 818 casillas comprobadas, lo que motivó denuncias por influencias legítimas. Hubo más, por supuesto que hubo más. Y ahora vamos con los elegidos del acordeón. Ellos van a ser los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia, totalmente morenistas. Vamos con Hugo Aguilar, virtual presidente de la Suprema Corte, quien no quiere usar toga y ha sido muy cercano de la 4T. Vamos a ver. Tras su designación como ministro de la Suprema Corte, Hugo Aguilar anunció que no usará la toga tradicional del cargo. Justificó esta decisión diciendo que integrantes de comunidades indígenas le han pedido mantener su identidad cultural y que al hacerlo evitaría repetir errores de otros indígenas. Dice que al asumir cargos de poder han perdido contacto con sus raíces. En diciembre del 2018, se desempeñó como coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en donde coordinó los trabajos de consulta del Tren Maya, el corredor interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, como la consulta indígena para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Hugo Aguilar Ortiz será el sexto oaxaqueño de origen indígena en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras obtener la mayor cantidad de votos en la primera elección de ministros del Poder Judicial de la Federación. En los más de 200 años de historia de la Suprema Corte, la presidencia fue ocupada por 5 ciudadanos de origen indígena, 2 zapotecos y 3 mixtecos, de acuerdo con el documento Breve Reseña Histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora vamos con 3 ministras, las más conocidas, morenistas todas colocadas por Andrés Manuel López Obrador. Desde que llegó a la Suprema Corte en enero del 2024, Lenia Batres ha estado en el centro de varias polémicas, como no saber de la ley. Inicialmente generó rechazo al promover recortes de sueldo y prestaciones. Su mensaje sobre nepotismo en el Poder Judicial, donde denunció que casi la mitad de los jueces tenían parientes y empleados, provocó acusaciones de hipocresía, pues varios de sus integrantes, de su familia, ocupan cargos públicos, como su hermano, Martí en el ISSSTE. Además, se le ha reprochado politizar la alta judicatura. Se le acusó de hacer campaña anticipada al aspirar a presidir la Corte y de favorecer decisiones legales. La segunda, Yasmín Esquivel, ha enfrentado señalamientos fuertes. Fue acusada de plagio en su tesis de licenciatura, copiando al menos el 90% de un trabajo anterior y también en su tesis doctoral, según investigaciones periodísticas y dictámenes de la UNAM. A pesar de esto, obtuvo amparos judiciales que obligaron a la UNAM a suspender cualquier investigación interna, a lo que la universidad respondió denunciando afectaciones a su autonomía y la libertad de información. Aún así, Esquivel reivindica su autoridad moral. Y también es esposa del contratista favorito de López Obrador, José María Riobó.
Una más. Aunque ha sido menos mediática, Loretta Ortiz ha protagonizado sus propias fricciones. Durante su paso en la Corte criticó duramente a su antecesor Arturo Saldívar por dejar decenas de casos pendientes, una acusación que desató una disputa pública sobre la carga de trabajo en la primera sala. Además, Ortiz se alineó con Batres y Esquivel al votar contra que la Corte revisara la reforma judicial, señalando una postura institucional cercana al oficialismo modernista, mucho que a la autonomía tradicional de la Corte. Y cómo olvidar sus videos. Lenia siendo Lenia. Yasmín, que tiene las manos limpias. Loretta, ella lo dijo, que es una chulada de mujer. Las cosas de aquí, después de que te dimos toda la macetita, que estuvimos regando tus plantas. Deja ya deja esta hija de su putísima madre, ya, por lo que más quieras, vente, nosotros sí pagamos renta. Yo vivo aquí. Aquí todo el mundo paga renta. Deja que te está chingando. Lo vas a subir a internet. Vente, pues por eso, vente. ¿Para qué? Ay, ya véndete. No. Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. Nada de qué avergonzarme y trabajaré intensamente en todo este proceso de cambio que necesitamos y de independencia en el Poder Judicial de la Federación. Una resolución que no comparto, evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y por supuesto ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ningún acta. Pues rechazo absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la FES Aragón. La decisión está en sus manos. En segundo lugar, soy una mujer que además de ser una chulada de mujer, porque soy mujer y tengo a mis 70 años, no estoy tan mal, tampoco. Entonces, tengo también la capacidad, o sea, toda mi vida me he preparado para este momento. O sea, desde pequeña me decían justita en mi casa, justita. ¿Por qué? Porque yo quería resolver todos los problemas en mi casa, problemas con mis hermanas, problemas en mi entorno. Y me puso mi papá, es que tú eres justita, porque quieres arreglar todo. Yo tenía definida mi vocación desde antes de entrar a la carrera. Siempre dije, quiero ser abogada. Luego está la exconsejera jurídica de López Obrador, en su sexenio, María Estela Ríos González, Doña Estelita. María Estela Ríos ha sido protagonista de disputas relevantes. En 2023 intervino ante la Suprema Corte para impugnar amparos que protegían la distribución de libros de texto gratuitos, lo que fue interpretado como un intento de presión política directa del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Además, desde su papel en la Consejería Jurídica, impulsó la narrativa oficial de que los ministros representan una oligarquía que bloquea la voluntad popular, defendiendo públicamente la reforma judicial morenista que propone elecciones de jueces, en ese entonces proponía, por voto popular. Ríos fue acusada de congelar iniciativas de justicia indígena. A pesar de miles de firmas y respaldos, no promovió una reforma constitucional para reconocer la autonomía de pueblos indígenas y afromexicanos, lo que generó críticas de activistas y legisladores. De su educación ni hablamos. Vea usted cómo contesta a la prensa doña Estelita. Consejera, buenas tardes. El presidente había instruido a no tomar llamada a los ministros. ¿Se reanuda con esto la relación con la Suprema Corte? Manifestación. ¿Pero se reanuda la relación? Ninguna. Gracias. Luego está la próxima ministra Sara Irene Herrerías,
cuya labor dejó mucho que desear previamente. Sara Herrerías, actual titular de la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGR, quedó en 9º lugar en la elección judicial según datos preliminares del INE. Con 30 años en el servicio público y una carrera centrada en derechos humanos y derecho penal, ha estado involucrada en casos emblemáticos como los asesinatos de las periodistas Miroslava Brecht y Javier Valdés. Sin embargo, su gestión ha sido criticada por la falta de avances en casos clave, como los relacionados con tortura, y por presuntamente utilizar el caso Ayotzinapa con fines políticos. Además, se denunció que altos mandos de su unidad habrían pedido dinero a sus subordinados para apoyar su campaña. Y esta es la manera en la que ella va a leer sus sentencias. Vamos a escuchar cómo lee. A partir de que se conoce de este caso del fallecimiento de los migrantes y de los que fueron lesionados en Ciudad Juárez, Chihuahua, el área competente, que es la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía de Derechos Humanos, envió a 19 personas, entre agentes del Ministerio Público y psicólogos y analistas, quienes han trabajado para conseguir las órdenes de aprehensión correspondientes. Y seguimos con el hilarante ministro Arístides Guerrero García, quien siempre dijo que estaba más preparado que un chicharrón. Arístides Guerrero García, autodenominado el ministro de las Juventudes, se posicionó en la campaña para la elección judicial con una estrategia mediática enfocada en redes sociales y en conectar con el voto joven. Con doctorado y 2 maestrías en Derecho Constitucional por la UNAM, todas con mención honorífica según él, ha sido profesor en esa universidad y comisionado en el Info Ciudad de México. Durante su campaña propuso modernizar la justicia mediante el uso de nuevas tecnologías y destacó su preparación con un estilo informal y mediático. En un video afirmó estar más preparado que un chicharrón. Mire, profe, este chicharrón se parece a usted. ¿Por qué? Porque está sabroso. ¡Ay, no! Porque está preparado. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuento con doctorado, 2 maestrías, especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados obtenidos con mención honorífica en esta, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. ¡Ay, mi chicharrón! ¡Ay, mi botana! Y todavía nos quedan 2 más. Giovanni Figueroa Mejía tiene una trayectoria académica destacada como profesor en la Universidad Iberoamericana y experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Su candidatura fue aprobada por Claudia Sheinbaum, lo que lo posiciona como una figura afín al nuevo oficialismo. Figueroa se presenta como una alternativa técnica y académica, pero también alineada con el proyecto político de transformación impulsado por Morena. El otro, Irving Espinosa Betanzo, por su parte, es un jurista poco conocido públicamente con 15 años en el servicio público y una campaña centrada en el lema de una justicia sin privilegios ni impunidad. Con estudios de licenciatura y maestría en Derecho por la UNAM y una carrera ligada a figuras como Ernestina Godoy, su discurso ha sido favorable a la llamada Cuarta Transformación. No obstante, su perfil ha sido cuestionado por medios nacionales. Como magistrado anticorrupción en la Ciudad de México, tuvo un sueldo neto superior al del expresidente López Obrador y registró baja productividad en la resolución de casos. Y ellos son los ministros de la Suprema Corte. ¿Hay más jueces con birrete y toga de morena? Claro, vamos al Tribunal de Disciplina, cuya función principal será vigilar, investigar y sancionar la conducta de jueces, magistrados y ministros en todo el Poder Judicial. Es decir, actuará como un órgano disciplinario y de control interno del sistema judicial mexicano. Quienes critican este tribunal y lo llaman incluso una inquisición, argumentan que puede convertirse en una herramienta política para castigar a jueces incómodos o que fallen contra los intereses del poder. Y todos los integrantes son de Morena. El reciente nombramiento de magistrados en el Tribunal de Disciplina Judicial generó preocupación por la alta presencia de perfiles cercanos a Morena. De los 5 puestos asignados, al menos 4 fueron ocupados por personas con vínculos políticos o profesionales directos con Andrés Manuel López Obrador o con el partido oficialista. Entre ellos destacan Bernardo Batis, ex procurador de la Ciudad de México durante la administración del tabasqueño, Rufino León, quien fue nombrado por el propio presidente como titular de un órgano de conciliación, Celia Maya, ex candidata de Morena al gobierno de Querétaro. También figura Verónica de Guibés, quien fue promovida por Andrés Manuel López Obrador para ocupar un cargo en la Suprema Corte del 2021, aunque no fue elegida entonces. Ahora aparece nuevamente en un espacio del Poder Judicial. Y a ellos se suma Indira García, con trayectoria en tribunales de Colima, también afín al oficialismo.
Estos nombramientos refuerzan la percepción de un intento por capturar o influir en el sistema de justicia a través de afinidades políticas, debilitando la autonomía judicial y comprometiendo la imparcialidad de un órgano clave como el Tribunal de Disciplina Judicial. Así que ya lo sabes, si pensabas que el Poder Judicial era independiente, inocente tú. Ahora con el flamante Tribunal de Disciplina Judicial, los jueces no solo tienen que saber derecho, también deben de saber leer el acordeón del partido. Porque claro, en la 4T la justicia no es ciega, solo usa lentes con filtro guinda. Y mientras tú te preocupas por tus multas, tus impuestos o tus trámites, allá arriba están acomodando magistrados como si fuera juego de sillas musicales, solo que aquí el que se sienta ya no se levanta hasta que obedezca o hasta 2030 o 2027. En resumen, prepárate para una justicia más disciplinada, más obediente y más alineada a la 4T, porque en este país la única ley que vale es la del aplauso presidencial, que no es el aplauso de Claudia, y tiene olor a Morena y olor al jefe de todos.